En la opulenta finca de los García en las afueras de Sevilla. El aire estaba cargado de risas y música flamenca cuando el secreto estalló como una bomba. Javier, el novio de la boda, irrumpió en la ceremonia gritando que su hermano mayor, Alejandro, era gay y había estado viviendo una doble vida con un amante oculto durante años. La multitud se congeló. Los invitados murmuraron horrorizados. Y el patriarca de la familia, don Carlos García, un empresario conservador de renombre, sufrió un infarto en el acto, desplomándose ante el altar mientras la novia huía en lágrimas. Alejandro, de 32 años, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Siempre había sido el hijo perfecto, graduado con honores en la Universidad Complutense de Madrid. Gerente exitoso en la empresa familiar de importaciones. Y el pilar que mantenía unida a la familia tras la muerte de su madre. Pero ahora, expuesto por su propio hermano en un acto de venganza mezquina, Javier lo culpaba por haberle negado un préstamo para su negocio fallido. Alejandro se vio forzado a confrontar la realidad que había enterrado durante una década. Esa noche, solo en su habitación de hotel, mientras oía los ecos de las acusaciones resonando en su mente, tomó la decisión más dolorosa: huir de Sevilla y cortar todo contacto con su familia, dejando atrás una herencia que valía millones y un apellido que ahora lo perseguiría como una maldición. Los días siguientes fueron un torbellino de caos. Los periódicos locales de Andalucía no tardaron en hacerse eco del escándalo en la boda de los García, hijo mayor acusado de homosexualidad. Don Carlos, recuperándose en el hospital, desheredó a Alejandro en un arrebato de furia, declarando que no toleraría esa vergüenza en su linaje. Javier, arrepentido pero demasiado orgulloso para admitir su error, se convirtió en el nuevo heredero aparente, aunque la culpa lo carcomía por dentro. Alejandro, por su parte, se mudó a Barcelona, una ciudad más liberal, donde nadie conocía su pasado. Allí, consiguió un empleo modesto en una agencia de publicidad, viviendo en un pequeño apartamento en el barrio gótico. Cada noche, al acostarse, revivía el momento de la boda, los ojos acusadores de su padre, las lágrimas de su hermana menor, Elena, quien siempre lo había idolatrado. ¿Cómo había llegado a esto? Su relación con Miguel, un profesor de literatura de 28 años. Había comenzado inocentemente en un café de Madrid años atrás. Miguel, con su pasión por los libros y su forma de ver el mundo sin prejuicios, había sido el primer hombre en hacer que Alejandro se sintiera verdaderamente vivo. Pero el miedo a la reacción de su familia, arraigada en tradiciones católicas estrictas, lo había obligado a mantenerlo en secreto. Ahora, ese secreto lo había destruido todo. En Barcelona, Alejandro luchaba por reconstruir su vida. Se inscribió en terapia, donde por primera vez admitió en voz alta su orientación sexual. «Soy gay», dijo al terapeuta. Y las palabras le parecieron liberadoras y aterrorizantes a la vez. Miguel, quien había sido arrastrado al escándalo sin previo aviso, decidió mudarse con él, ofreciéndole apoyo incondicional. «No estás solo en esto», le dijo Miguel una noche, abrazándolo mientras Alejandro lloraba por la pérdida de su familia. Pero la sociedad no era tan comprensiva. En su nuevo trabajo, los rumores llegaron pronto. Un compañero lo miró con desprecio durante una reunión, murmurando algo sobre gente como tú. Alejandro sintió la presión social como un peso constante, en España. Aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005.
En círculos conservadores como el suyo, Sergei aún era visto como una traición a los valores tradicionales. Decidió no confrontar a su compañero, optando por el silencio para evitar más conflictos. Sin embargo, internamente, el debate ético lo torturaba, debería haber salido del armario antes. En sus propios términos. ¿O era justo ocultarlo para proteger a su familia? Cada decisión parecía un error. Y el precio era su aislamiento emocional. Mientras tanto, en Sevilla, la familia García se desintegraba. Don Carlos, debilitado por el infarto, se volvió más tiránico, culpando a Alejandro por todos los males. Elena, de 25 años, secretamente contactó a su hermano mayor a través de un correo electrónico anónimo. ¿Te extraño? Ale. Papá está equivocado. Escribió. Pero Alejandro, temiendo más daño, no respondió inmediatamente. Javier, ahora al frente de la empresa, cometía errores impulsivos, como invertir en un proyecto riesgoso que amenazaba con bancarrota. La culpa por su traición lo impulsaba a beber en exceso. Y en una noche de borrachera, confesó a su esposa, la novia de la boda fallida, quien milagrosamente lo había perdonado, que había actuado por celos. Alejandro siempre fue el favorito. Sollozó. Ella, comprensiva pero firme, le urgió a reconciliarse. Pero Javier se negó, temiendo perder su nuevo estatus. La tensión familiar escalaba. Don Carlos organizó una reunión para limpiar el nombre de la familia, invitando a sacerdotes y amigos influyentes, donde denunció públicamente la debilidad moral de Alejandro. Elena, horrorizada, confrontó a su padre por primera vez. ¿Y si yo fuera como él? ¿Me desheredarías también? Don Carlos palideció, pero no cedió, respondiendo con un frío: Dios no comete errores. Pero los hombres sí. Ese enfrentamiento marcó el comienzo de una grieta irreparable en la familia. Alejandro, en Barcelona, comenzó a involucrarse en la comunidad LGBT local. Asistió a su primera marcha del orgullo, donde vio a parejas como él y Miguel caminando de la mano sin miedo. Fue un despertar. Por primera vez, sintió que no era un monstruo, sino parte de algo más grande. Sin embargo, la nostalgia por su familia lo asaltaba en momentos inesperados. Recibió una llamada de Elena, quien había rastreado su número. Por favor, vuelve, suplicó. Alejandro dudó, pero accedió a una reunión secreta en un café de Madrid. Allí, Elena le contó sobre el deterioro de la familia, la empresa al borde del colapso por las decisiones de Javier. Don Carlos cada vez más aislado. Tú eras el que mantenía todo unido, dijo ella con lágrimas. Alejandro sintió un conflicto interno profundo: debería regresar y enfrentar el rechazo, o proteger su nueva vida con Miguel. La decisión lo atormentaba, sabiendo que cualquier elección implicaría un sacrificio. Miguel, al enterarse, lo apoyó: haz lo que sientas correcto, pero no te pierdas a ti mismo en el proceso. Esa noche, Alejandro escribió una carta a su padre, explicando su verdad sin pedir perdón, pero expresando amor. La envió, ignorando si sería leída. La carta de Alejandro llegó a la finca García como un fantasma del pasado. Don Carlos la abrió con manos temblorosas, leyendo las palabras de su hijo: papá,
No elegí ser quien soy. Pero elegí ocultarlo por miedo a perderte. Ahora, he perdido todo. Pero gané mi libertad. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Pero el orgullo lo impidió responder. En cambio, la arrugó y la arrojó al fuego, murmurando, no hay lugar para eso en esta casa. Javier, espiando desde la puerta, sintió un pinchazo de remordimiento. Su traición había sido impulsiva, nacida de años de resentimiento por vivir a la sombra de Alejandro. Pero ahora veía las consecuencias, la familia fracturada. La empresa en declive. Decidió confrontar a su padre, papá. Tal vez debamos hablar con él. La empresa necesita su expertise. Don Carlos lo miró con desprecio, nunca. Prefiero perderlo todo antes que aceptar esa aberración. Ese rechazo profundizó la división, Elena. Al enterarse, empacó sus cosas y se mudó a un apartamento en Sevilla, declarando que no soportaba más la hipocresía. En Barcelona, Alejandro y Miguel fortalecían su relación en medio de la tormenta. Miguel, con su optimismo innato, organizaba cenas con amigos de la comunidad, donde Alejandro compartía su historia por primera vez. Fui traicionado por mi hermano en mi propia boda, contó en una reunión. Y las palabras lo liberaron un poco más. Pero la sociedad no era un paraíso, en el trabajo. Un cliente conservador se enteró del escándalo y canceló un contrato importante, citando valores incompatibles. Alejandro sintió la discriminación como un golpe físico, en España. A pesar de las leyes progresistas, el machismo arraigado en regiones como Andalucía persistía. Decidió demandar por discriminación. Un acto valiente que lo expuso a más escrutinio público. Los medios revivieron el escándalo, el hijo desheredado de los García lucha por sus derechos. Miguel lo apoyó en cada paso. Pero la tensión afectaba su relación, discusiones surgían cuando Alejandro se cerraba emocionalmente, recordando el rechazo familiar. ¿Por qué no luchas por ellos como luchas por esto?, preguntó Miguel una noche. Alejandro respondió con amargura, porque ellos no lucharon por mí. Era un manto de traición que cubría todo. Elena, en su nuevo apartamento, se convirtió en la puente secreta. Visitaba a Alejandro en Barcelona, trayendo noticias de Sevilla. Javier está arrepentido, pero no sabe cómo pedir perdón, le dijo en una visita. Alejandro dudaba, el dolor de la traición era profundo. Un corte que no sanaba fácilmente. Recordaba su infancia con Javier, jugando al fútbol en el jardín, compartiendo secretos. ¿Cómo había llegado su hermano a exponerlo así? La respuesta yacía en la presión familiar. Don Carlos siempre había favorecido a Alejandro, creando celos inadvertidos. Elena urgió a una reconciliación, si no lo haces, la familia se destruirá por completo. Alejandro accedió a una llamada con Javier. Pero fue tensa. Lo siento, Ale. Fui un idiota, dijo Javier, voz entrecortada. Alejandro respondió fríamente, las palabras no borran el daño. Perdí todo por tu egoísmo. Colgó. Pero el sí de perdón se plantó. Miguel, observando, advirtió, perdonar no significa olvidar. Pero aferrarte al rencor te destruirá a ti también. La empresa García tocaba fondo. Javier, abrumado, cometió un error fatal, firmó un acuerdo con un socio dudoso.
resultando en una estafa que dejó deudas millonarias. Don Carlos, al enterarse, sufrió otro episodio cardíaco. Esta vez más grave. En el hospital. Delirante. Murmuró el nombre de Alejandro. Elena, a su lado, decidió actuar, llamó a su hermano mayor. Papá te necesita. Ven. Por favor. Alejandro, dividido, consultó con Miguel. Si voy, podría ser una trampa emocional. Si no, me arrepentiré toda la vida. Miguel lo abrazó. Ve. Enfrenta tu pasado para construir tu futuro. Alejandro voló a Sevilla, llegando al hospital con el corazón latiendo fuerte. Al ver a su padre frágil, conectado a máquinas, el resentimiento se disipó parcialmente. Papá, susurró, tomando su mano. Don Carlos abrió los ojos. Hijo. Lo siento. Fue un momento de vulnerabilidad, pero no de resolución completa. Javier. ¿Presente? Evitó la mirada de Alejandro. La familia se reunió en esa habitación, pero las tensiones burbujeaban bajo la superficie. Alejandro se quedó en Sevilla temporalmente, ayudando a rescatar la empresa. Usó sus contactos de Barcelona para negociar con acreedores, demostrando su valor. Pero cada interacción con su padre era un campo minado. Don Carlos intentaba justificar su rechazo inicial, citando la Biblia y tradiciones. La sociedad nos juzga, dijo. Alejandro replicó, la sociedad cambia. Papá. Tú también puedes. Elena mediaba, pero Javier permanecía distante, celoso de nuevo al ver a Alejandro brillar. En una reunión familiar, estalló, siempre tú el héroe. Yo arruiné todo. ¿Verdad? Alejandro, calmado, respondió, no se trata de héroes. Se trata de familia. Tú me traicionaste, pero yo elijo no odiarte. Fue un paso hacia la sanación. Pero el precio era alto. Alejandro sacrificaba tiempo con Miguel, quien se sentía abandonado en Barcelona. Llamadas nocturnas revelaban grietas. Te extraño. Pero entiendo, decía Miguel, aunque el tono traicionaba preocupación. El punto de quiebre llegó cuando un periódico publicó una entrevista anónima de Javier. Minimizando el escándalo, fue un malentendido familiar. Alejandro se sintió traicionado de nuevo. ¿Por qué no admitir la verdad? Confrontó a Javier en la finca. Otra vez mientes para salvarte. Javier explotó. Tú ocultaste quién eras. Nos mentiste a todos. La discusión escaló a gritos, reviviendo viejos rencores. Elena intervino. Basta. Todos hemos errado. Don Carlos, desde su cama, llamó a una reunión final. Débil pero determinado. Admitió, me equivoqué al rechazarme. Pero la familia es lo primero. Alejandro, emocionado, preguntó, ¿incluyéndome como soy? Don Carlos asintió lentamente. Fue un avance. Pero Alejandro sabía que la aceptación verdadera tomaría tiempo. Con la empresa estabilizada gracias a los esfuerzos de Alejandro, la familia García intentaba reconstruir puentes. Alejandro regresó a Barcelona, pero mantenía contacto regular. Miguel lo recibió con brazos abiertos. Pero la distancia había creado inseguridades.
Siento que tu familia te está reclamando de vuelta. Confesó Miguel una noche. Alejandro lo tranquilizó, tú eres mi familia ahora. Sin embargo, el conflicto interno persistía, ¿podía equilibrar ambos mundos? La sociedad española, en transición entre tradición y modernidad, reflejaba su dilema. En Barcelona, disfrutaba de libertad; en Sevilla, enfrentaba prejuicios. Decidió invitar a Miguel a una visita familiar. Un riesgo calculado. Si me aceptan, deben aceptarte a ti, dijo. La visita fue tensa. En la finca, don Carlos saludó a Miguel con cortesía fría. Javier evitó el contacto visual. Y Elena fue la única cálida. Durante la cena, el silencio era palpable. Don Carlos rompió el hielo. ¿Qué haces para vivir, joven? Miguel respondió con gracia, enseño literatura en la universidad. Ayudo a la gente a entender mundos diferentes. Javier soltó una risa sarcástica, como el mundo de mi hermano. ¿Supongo? Alejandro se enfureció, ¿sigues con eso? Pensé que lo habíamos superado. La discusión escaló, don Carlos intervino, basta. Miguel. Bienvenido. Fue un gesto paso. Pero Javier se levantó y salió, murmurando sobre imposiciones. Elena lo siguió, urgiéndolo a madurar, estás destruyendo lo poco que queda. Javier. Solo en el jardín. Confrontó sus demonios, su traición inicial había sido por inseguridad. Pero ahora era miedo a perder control. Alejandro y Miguel regresaron a Barcelona con emociones mixtas. Tu familia es complicada, dijo Miguel. Alejandro asintió, pero son mi familia. El incidente fortaleció su relación. Pero también resaltó sacrificios. Alejandro rechazó una oferta para volver permanentemente a la empresa, priorizando su vida con Miguel. Sin embargo, la presión social no cesaba, un amigo de la infancia lo contactó, condenando su elección. Alejandro respondió públicamente en redes, no es una elección. Es quien soy. El post viralizó, atrayendo apoyo y odio. En el trabajo, un ascenso se retrasó sutilmente, sugiriendo discriminación. Miguel lo animó a luchar, no dejes que te definan. Alejandro demandó nuevamente, ganando el caso y exponiendo prejuicios en la industria. En Sevilla, Javier lidiaba con consecuencias. La empresa prosperaba sin él al mando total, ya que don Carlos delegaba más en asesores. Javier sintió el peso de su traición, perdió amigos. Su matrimonio tambaleaba. En terapia, admitió, arruiné a mi hermano por envidia. Decidió pedir perdón genuino. Viajando a Barcelona. En el apartamento de Alejandro. Se arrodilló, fui un cobarde. Por favor. Perdóname. Alejandro. Tras un silencio largo. Lo abrazó, somos hermanos. Empecemos de nuevo. Fue un momento catártico. Pero el precio era la vulnerabilidad. Javier reveló su propia lucha con depresión, agravada por el escándalo. Don Carlos, inspirado por el reencuentro, comenzó a cambiar. Asistió a una charla sobre derechos LGBT en Sevilla, sorprendiendo a todos. Quiero entender, le dijo a Elena. Ella, orgullosa, lo acompañó. Pero el camino era rocoso,
viejos amigos lo criticaron, llamándolo débil. Don Carlos defendió: mi hijo no es débil. Yo lo fui al rechazarlo. Esa defensa costó alianzas comerciales, pero ganó respeto familiar. Elena, meanwhile, exploraba su propia identidad, cuestionando normas sociales. Alejandro, ahora más fuerte, organizó una reunión familiar en Neutral Madrid. Todos asistieron: don Carlos, Javier con su esposa, Elena y Miguel. La conversación fluyó, tocando temas profundos. El amor no tiene género, dijo Miguel. Don Carlos asintió: lo estoy aprendiendo. Javier compartió su remordimiento: pagué caro mi error. Alejandro reflexionó: todos pagamos. Pero el perdón nos libera. La noche terminó en risas. Un atisbo de sanación. Sin embargo, tensiones latentes permanecían. ¿Duraría esta paz? El clímax llegó cuando un escándalo similar estalló en los medios: un político conservador expuesto como gay. Don Carlos, en una entrevista impulsiva, defendió: nadie debería ser juzgado por amar. Sus palabras causaron revuelo, perdiendo apoyos pero ganando aliados progresistas. Javier, inspirado, reorganizó la empresa para incluir políticas inclusivas. Alejandro sintió orgullo. Pero también temor: ¿era genuino o por conveniencia? La transformación de la familia García culminó en una boda simbólica. Alejandro y Miguel se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona, invitando a todos. Don Carlos caminó con Alejandro al altar, lágrimas en los ojos: estoy orgulloso de ti, hijo. Javier fue el padrino, disculpándose una vez más. Elena ofició, simbolizando unidad. La sociedad reaccionó mixtamente: aplausos de progresistas, críticas de conservadores. Pero para Alejandro era victoria: había perdido mucho: confianza, herencia inicial, paz mental, pero ganado autenticidad. Años después, la familia prosperaba. La empresa García adoptó causas LGBT, donando a organizaciones. Javier, redimido, encontró paz en terapia y su matrimonio. Don Carlos, en retiro, escribió memorias sobre tolerancia. Elena se convirtió en activista. Alejandro y Miguel adoptaron un niño, viviendo abiertamente. Pero el camino había sido costoso: amistades perdidas, salud deteriorada, rencores residuales. Alejandro reflexionaba: las decisiones éticas: ocultar, exponer, perdonar, eran grises, no blancas o negras. La sociedad española evolucionaba, pero prejuicios persistían, exigiendo vigilancia constante. ¿Fue correcto que Alejandro perdonara a su familia tan pronto? ¿O debería haber exigido más accountability para asegurar un cambio verdadero?